Bien, queridos estudiantes, buenas noches. El día de hoy le voy a presentar un tema tan especial que corresponde a esta secuencia de septiembre hasta marzo. Así que entonces es la primera sesión que estamos presentando con un tema tan importante para ustedes, estudiantes de tercero de secundaria. El tema es análisis dimensional. Su mismo nombre lo menciona, de que nosotros tenemos que tratar de entender, identificar procesos y medidas para poder resolver un ejercicio o para poder dar solución a un problema determinado. Bien, cuando nosotros hablamos de análisis dimensional, en la siguiente parte dice dimensional. Cuando hablamos de dimensión, nos referimos a la medida de algo. Y para nosotros entender qué es medida, debemos de saber cada una de las unidades de medida, ¿pero de qué? De las magnitudes que se presentan en nuestro mundo real. Bien, permítame entonces compartir mi pantalla, a ver. Y vamos a verificar en este momento, de que nosotros tenemos las determinadas magnitudes, las cuales se dividen en magnitudes fundamentales, en magnitudes derivadas y magnitudes auxiliares. ¿Y por qué se llaman magnitudes fundamentales? ¿Por qué se llaman magnitudes fundamentales? Porque son aquellas, como su mismo nombre lo indica, son aquellas que participan por sí solos para tratar de hacer entender y dar solución a un problema. Y dentro de las magnitudes fundamentales, tenemos 7 magnitudes, y son longitud, tenemos la masa, el tiempo, la intensidad de corriente eléctrica, la intensidad luminosa, la temperatura y la cantidad de sustancia. Entonces, ahí nosotros podemos identificar que tenemos una cierta cantidad de magnitudes fundamentales, las cuales trabajan por sí solas, pero debemos de reconocer de cada una de ellas tanto su simbología y sus unidades de medida. El símbolo de longitud, por ejemplo, o su ecuación dimensional de longitud es L, y su unidad de medida es el metro, ¿no es cierto? Es el metro, eso ustedes ya lo saben. De la masa, la ecuación dimensional es M y su unidad de medida es el kilogramo. Muy bien. Del tiempo, su ecuación dimensional es T y su unidad de medida es el segundo. Con esos tres vamos a trabajar en este momento. Tenemos ahí también la intensidad de corriente eléctrica, pero si ustedes quieren saberlo, la ecuación dimensional es la letra I y su unidad de medida es el amperio. De la intensidad luminosa es CD y su unidad de medida es candela. De la temperatura es el grado Kelvin y de la cantidad de sustancia es el mol. Muy bien. Aparte tenemos también algunas magnitudes derivadas. ¿Por qué llamamos derivadas?
porque son aquellas que resultan de la unión de la misma unidad de medida o de dos o más unidades de medida. Entonces, dentro de ellas podemos ver, por ejemplo, la velocidad, la aceleración, el peso, por ejemplo. El peso, tenemos por ahí la gravedad, tenemos la fuerza, tenemos potencia, tenemos trabajo y muchos otros más. Muy bien. Entonces, ellos resultan de la unión de dos o más magnitudes fundamentales y llamamos auxiliares porque son aquellas que pueden aparecer, decimos, de vez en cuando. Solamente cuando sería necesario algo. Y dentro de ellos tenemos el radián y el estéreo radián, que utilizamos mayormente en matemática cuando llegamos a el estudio de circunferencias. Bien, entonces, tenemos en esta oportunidad de la síntesis del estudio de análisis dimensional, pero nosotros decimos que el análisis dimensional, para que sea correctamente o dimensionalmente correcta un ejercicio, siempre se deben de tratar de sumar, siempre deben de sumarse las mismas unidades de medida. Como por ejemplo, 2 metros, más 3 metros debe dar igual a 5m, ¿no es cierto? Eso es lo correcto. Esto es correcto. Y si, por ejemplo, yo puedo decir 2 metros más 3L o 3M más 3L, entonces yo no puedo decir de que existe 5ml. Entonces, en este caso, no existe este modelo para notación científica. O también para análisis dimensional. Entonces, dependiendo de esto, nosotros vamos a verificar para encontrar las ecuaciones dimensionales de cada una de esas magnitudes que tenemos propuesta. Y quiero que pongan bastante atención, porque existen también momentos en los cuales hay términos que son considerados como adimensionales. A sin dimensionales, dimensión. Quiere decir que aquellos que no tienen dimensión. ¿Y quiénes son ellos? Todos los valores numéricos. Todos los valores numéricos. Dentro de estos valores numéricos, tenemos, por ejemplo, las funciones trigonométricas, tenemos también las funciones logarítmicas, tenemos el valor de un ángulo o cualquier número, ya sea entera, racional o irracional. Y como son adimensionales, es decir, que no tienen dimensiones, son equivalentes a la unidad. Cualquier número que yo tenga siempre es igual a 1. Es, por ejemplo, en este caso, tengo acá el número 2, ¿bien? Tengo, por ejemplo, el número 2, vamos a considerarlo de esta manera, 2, L, por ejemplo, 2L, más 4M. Entonces, estos números que estoy viendo, que se llaman coeficientes, que están delante de la letra de la ecuación dimensional de una magnitud, cada uno de estos números equivalen a 1, porque son adimensionales. Bien, entonces este 2 equivale a 1, el 4 también equivale a 1. Pero ustedes pueden decir, pero ya 1 más 1 va a dar 2. Pero nuevamente el 2, como es un número, equivale a la unidad. Muy bien. Entonces, una vez que ya tenemos esta aclaración, podemos ir a resolver los ejercicios propuestos en su actividad que está ya puesta en el Classroom.
Bien, entonces, en este caso, vamos a trabajar porque el primer ejercicio me dice, determina la ecuación dimensional de R si R es igual a velocidad por aceleración. Determinar, ¿no es cierto? Determinar en sí el valor de R. El valor de R, sabiendo que este R es igual a la velocidad por la aceleración. ¿Y qué debemos hacer nosotros para encontrar el resultado de esta ecuación? Velocidad por aceleración. Ah, ¿cómo será? ¿Cierto? Entonces, lo que tenemos que hacer primeramente es conocer las unidades de medida, de cada una de estas magnitudes. ¿Qué tipo de magnitudes son la velocidad y la aceleración? Son magnitudes derivadas. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a hacerlo? Vamos a encontrar la unidad de medida, velocidad. La velocidad, su unidad de medida, en este caso es el metro por segundo. Muy bien. Y de la aceleración es el metro por segundo al cuadrado, por el incremento de tiempo. Quiere decir que la velocidad es la rapidez. La rapidez es la lentitud con que se mueve un móvil y aceleración son los cambios de velocidad que sufre un móvil durante un recorrido. Entonces, cuando nosotros vemos estas unidades de medida rápidamente podemos identificar a qué magnitud fundamental corresponde cada letra, cada símbolo de estas unidades. Por ejemplo, la M significa metro, metro. ¿A qué magnitud o de qué magnitud su unidad de medida es el metro? De longitud. Entonces, la longitud tiene su ecuación dimensional L. ¿Está bien? Y el segundo, voy a colocar acá, fracción, y el segundo es la unidad de medida de tiempo. Muy bien. Pero en el análisis dimensional, para formar una ecuación dimensional, no debe de quedar en fracción el resultado. Siempre debe ser multiplicativo. Entonces, el número que se encuentra en la parte del denominador debe de pasar a formar parte multiplicativa con el numerador, cambiando de signo a su exponente. Por ejemplo, en este caso, la t de tiempo tiene exponente 1 positivo. Ahí está, 1 positivo. Entonces va a pasar a multiplicar como negativo. Y voy a tener en cuenta esto. L, t a la menos 1. Muy bien. En el siguiente caso, de igual manera, voy a tener L sobre t al cuadrado. Y esto va a ser igual a L t a la menos 2. Muy bien. Ya tenemos entonces ahí nuestras ecuaciones dimensionales y podemos resolverlas rápidamente. Entonces voy a considerar en esta parte de que R va a ser igual a ecuaciones dimensionales L t menos 1 por L t menos 2. Muy bien. Ahora lo que tratamos de hacer es buscar los términos semejantes. Buscamos los términos semejantes. Ya no se olviden de que sean las mismas unidades de medida. L con L, T con T. Bien. Entonces voy a colocar, entonces R va a ser igual a L. ¿Cuánto es el exponente de L? 1. ¿Cierto? Voy a considerarlo acá. 1. Voy a colocar un punto nada más, por
la otra L, también exponente 1. Por, voy a tomar en consideración el de acá, el primero, t a la menos 1 por t a la menos 2. En este caso, no cambian de signo, siempre se mantienen lo mismo. Ahora se viene la operación de signos y vamos a decir de qué. Sumando exponentes, colocamos la base, la ecuación dimensional de longitud en este caso, y vamos, 1 más 1, 2. Muy bien. Tenemos L al cuadrado y colocamos la T, porque esa base va a estar ahí. Y vemos acá, menos con menos. Menos con menos da más, me da un carácter de suma, pero en el resultado siempre debo de tener en cuenta el signo del número mayor. Muy bien. Entonces, menos 1, menos 2, menos 3. Menos 3. Ya está nuestro ejercicio resuelto. Bien, entonces ya tenemos un ejercicio resuelto y vamos a verificar otro ejercicio. A ver, lo más rápido. Y nos dice el otro ejercicio. De la ley de gravitación universal de Newton, ahí ustedes lo están viendo también, de Newton, tiene como expresión F igual, a ver, vamos a ver por acá, dice F igual G por M1 por M2. Todo sobre, a ver, todo sobre R al cuadrado. R al cuadrado. Pero por acá me da opciones porque me dice dónde, me dice dónde, me dice dónde, me da opciones y qué debo de hacer en esas opciones. F me dice que es fuerza. F me dice que es igual a fuerza.